Los orígenes remotos de la ciudad de Vélez Málaga tenemos que buscarlos en un poblado de época prehistórica, del Calcolítico, de la edad de los metales, que se asentaba aquí en el cerro de la actual fortaleza, y ese poblado es el lugar de habitación más antiguo que tenemos documentado en nuestra ciudad. Ese poblado, seguramente ya a partir del siglo VIII a.C. de nuestra era, pues entraría en contacto con los colonizadores fenicios que llegaron a nuestras costas y que fundaron la primera ciudad de Vélez Málaga, la antigua ciudad de Menova. Aquella factoría fenicia se convirtió después en una ciudad cartaginesa y, por supuesto, después una rica y boyante ciudad romana asentada en la desembocadura del río de Vélez Málaga, entre Almayate y el Cerro del Mar, que hasta ya época medieval pues fue abandonada progresivamente, y en época musulmana ya a partir del siglo XI, a final de la época de califal, pues los musulmanes, los califas de Córdoba, construyeron el primer castillo de Vélez Málaga, construyeron la primera fortaleza. Al-Madina Baalix es nuestra ciudad de Vélez en época medieval, hasta que ya a finales del siglo XV los reyes católicos la conquistaron y la convirtieron en la ciudad cristiana del Vélez Málaga que hoy día conocemos. A partir de la construcción del castillo, de la fortaleza de Vélez Málaga por los musulmanes en torno a principios del siglo XI, fue conformándose lo que llegaría a lo largo de 400 años a ser una de las principales ciudades del reino nazarí de Granada, la Al-Madina Baalix, el Vélez Málaga musulmán. El lunes, segundo día de Pascua de Resurrección, en el nombre del Señor pusimos cerco a la ciudad de Vélez Málaga. Le contaba el día 27, después de la rendición, Fernando el Católico a sus jurados del Reino de Mallorca. Es una ciudad de las mejores de este reino, a la Marina, donde hay 3.000 vecinos, cabezas de familia. Y hay, con los de Vélez y los de fuera, 5.000 moros de pelea. Esta historia que le contaba seguía diciéndole en esta misma carta que al día siguiente, 17 de abril, a fuerza de pelea entraron en el arrabal. Tomaron una parte del arrabal y aquella toma duró unos 4 o 5 horas de pelea, y justamente al día siguiente tomaron el resto. La toma del arrabal tiene en la historia una leyenda que han recogido todos los cronistas de aquellos hechos, empezando por Hernando del Purgar, Bernaldez, el propio Marqués de Cádiz y la propia carta esta que escribió Fernando el Católico. Y se cuenta, cada uno lo cuenta más o menos livianamente, cada uno lo cuenta a su manera, pero se dice que se hirió o malhirió con resultado de muerte posterior a Nuño del Águila, un personaje que han recogido todos los cronistas desde primera hora. Otros como Don Martín de Acuña y otros nombres que se dice que mataron o hirieron en la toma del arrabal de Vélez. Bien, ciñéndonos a la toma del arrabal, hay un hecho o un escrito que hace el Marqués de Cádiz, y dice, al hablar de Nuño del Águila, que era trinchante de la reina. De Nuño del Águila, como aquel personaje que fue importante porque lo mataron en la toma del arrabal de la ciudad de Vélez, donde había, el arrabal era de 1.000 casas, 1.000 casas que
que era bastante grande. Y entonces este hombre que mataron, pues uno lo describen de una manera y otro de otra. La propia reina, cuando hace la concesión del escudo de armas a Vélez, le dice que le da ese escudo porque es en memoria de lo que acaeció al rey su señor en la toma del arrabal de Vélez, que cuando estaba comiendo, hubo una escaramuza, entraron moros y mataron a un mozo de espuelas. O sea, que ella lo califica como mozo de espuelas. Su propia familia dice que era un paje real. Otros dicen que era un palafrenero, otros que eran... A ver qué era. Bien. El marqués de Cádiz dice que han herido a Nuño del Águila, que morirá de esta. Dice que es el trinchante de los reyes. El trinchante es la persona que a la hora de comer le cortaba y le trinchaba y preparaba toda la comida a los reyes. Cosa muy lógica y que casa con lo que dice la reina en su carta, que estaba comiendo cuando entraron y atacaron y mataron a este paje. Entonces, desde esta época hasta el siglo XIX, en que aparece un nombre tal como el que conocemos o hemos tenido en la tradición de que era Sebastián Sánchez Pelao, pues es hasta esa fecha el que había sido el paje que había perdido en la toma del arrabal la vida por el rey, que fue cuando el rey, enfadado, y cuando lo vio herido, se levantó y tomó las armas y qué sé yo, y empezó a luchar con los moros. Posteriormente, bueno, pues desde el siglo XIX en adelante se empezó a decir que era Sebastián Sánchez Pelao. Ya hay algunas noticias de por qué, el motivo de ese cambio. Dicen, la leyenda, porque en los textos primitivos de los cronistas no se dice, y ya con el padre Besmar ya recoge de que según la leyenda estaba enterrado en la ermita de San Sebastián. A ver, la ermita de San Sebastián de la época de los Reyes Católicos era una mezquita que estaba justamente a la salida, si veníamos bajando de la ciudad, o a la entrada. De allí que en esta mezquita, que era la más cercana a donde ocurrieron los hechos, le bautizan o le dan la vocación de San Sebastián. Y luego, a mediados del siglo XVI, los hermanos de la Veracruz acuden al ayuntamiento y les dice que porque la ermita de San Sebastián no está en lugar conveniente, es necesario hacer otra nueva para el santo, que la misma cofradía de la Veracruz la construirá a su costa. Y entonces hacen la nueva ermita que hoy conocemos como una ruina, que es la que está arriba, y se le da mucho honor y mucha gloria a este santo. Parece ser, según leyenda también, que trasladan los restos de este hombre y lo trasladan arriba. Pero, ¿quién fue este popular santo? Ni más ni menos que un soldado romano del siglo III. Sebastián era un oficial de la guardia pretoriana del emperador Maximiano, que en secreto se había convertido en seguidor de Jesucristo, predicando el cristianismo entre los soldados y otros romanos. Durante las persecuciones de Diocleciano fue descubierto y se negó a renegar de su religión. El emperador lo mandó matar
atándolo a un árbol y disparándole miles de flechas. Después del martirio lo dieron por muerto, aunque milagrosamente seguía vivo y sus amigos lo recogieron y curaron. Cuando se restableció, se presentó ante el emperador y lo acusó de perseguir a los cristianos, por lo que de nuevo fue ajusticiado, esta vez a golpes y arrojado muerto a las cloacas. Se apareció en sueños a los cristianos, que buscaron el cadáver y lo enterraron como una reliquia en las catacumbas. Durante la Edad Media fue muy popular y se le tenía gran devoción, pues como había sido soldado y protector de los cristianos, el Papa lo había nombrado defensor de la Iglesia y era considerado uno de los patronos de los militares y caballeros cristianos. Pero sobre todo, las gentes lo veneraban como protector contra la peste y otras epidemias que tantas mortandades ocasionaban, sobre todo en los siglos XIV y XV. Por todo eso, el rey Fernando el Católico y los caballeros y soldados que llegaron a Vélez en el tiempo de la conquista eran muy devotos y seguidores de este santo mártir, tan protector y famoso por aquellos años. En muchas de las ciudades y pueblos que conquistaron en la Guerra de Granada, fundaron iglesias o ermitas dedicadas al santo, y eso mismo ocurrió en nuestra ciudad. Cuando en 1487 se incorporó Vélez Málaga a la corona castellana, las mezquitas se cristianizaron y consagraron como iglesias católicas, pero no se derribaron, dedicando una de ellas a San Sebastián, como venía siendo costumbre de los reyes católicos. Esta antigua mezquita, que servía como iglesia, estaba al principio del arroyo que atravesaba el arrabal, que por ello recibió su nombre, que hoy permanece como barrio de San Sebastián. En esta iglesia debieron enterrarse el capitán Nuño del Águila y el paje o palafrenero real que salvó al rey en las escaramuzas de la toma de la localidad, que luego dio lugar al escudo de armas de Vélez Málaga que todos conocemos. Más tarde, a mediados del siglo XVI, se va a levantar la nueva ermita de San Sebastián al final del mismo arroyo y esta vez en lo alto del barrio, donde actualmente permanecen las ruinas del templo convertidas en cuadras y corrales. El Cabildo Municipal tenía previsto hacer la iglesia en otro sitio, pero en 1553 la Cofradía de la Veracruz del convento de San Francisco se ofreció a costearla y mantenerla al culto, debiéndose levantar entonces la ermita que hoy conocemos. Las fiestas del santo se vendrían haciendo desde el principio, del tiempo de los repartimientos y con anterioridad a la nueva iglesia, pues los cofrades se comprometieron también a seguir organizando la procesión que se hacía desde San Francisco hasta la ermita. Es en realidad en 1590 cuando el ayuntamiento se acogió bajo el patronazgo de este santo y empezaría a correr con los gastos de los festejos y celebraciones que eligieron como patrón. Como mayor o menor pompa y jolgorio, se siguieron realizando las celebraciones patronales en honor de San Sebastián, al menos hasta que el terremoto de 1885 dejó al templo en las ruinas, vendiéndose después a un particular. Los restos del capitán y del paje se trasladaron a una nueva sepultura en un altar de San Juan. En el retablo de la Virgen de los Remedios en el Cerro está la imagen del santo, amarrado a un tronco y con el cuerpo lleno de flechas, junto a la patrona, aunque la imagen antigua y original de la ermita desconocemos qué ocurriría con ella. Seguramente por la influencia del patrón de Vélez, en tantos pueblos de nuestra comarca se escogió igualmente a San Sebastián como patrono a partir de finales del siglo XVI, cuando, tras la expulsión de los moriscos, se repoblaron nuevamente las localidades asárquicas como cristianos viejos. Según la tradición, debió influir en este patronazgo el nombre del palafrenero real que murió defendiendo a don Fernando, pues tradicionalmente se contaba que su nombre era Sebastián Sánchez,
el Pelao, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que el patrón de esta ciudad tiene su fiesta ahora en enero desde el siglo XVI y no en septiembre por San Miguel, que tan solo le da nombre a nuestra Real Feria y nunca ha sido el patrón de Vélez. La feria empezó como mercado de ganado en el siglo XIX, pues a finales del verano, cuando se terminaban las faenas agrícolas de las cosechas, se hacían los tratos comerciales y en especial en nuestra comarca finalizaban las labores de la pasa, la vendeja, que después y desde antiguo llenaban la ciudad de agricultores y comerciantes. San Miguel nunca fueron fiestas patronales.